Señores, en este video vamos a aprender a usar nuestra cámara en modo manual. Quédate porque veremos los tres aspectos principales que intervienen en una correcta exposición en modo manual. Ok, primeramente vamos a empezar con la teoría y después vamos a hacer una práctica sencilla. Todo lo que vamos a hablar en este video es para cualquier cámara, esto es universal en fotografía y básicamente estamos hablando de física más que de tecnología. Bueno, es física y tecnología, básicamente es un lenguaje universal en fotografía. E incluso algunos móviles también puedes elegir estos parámetros, pero cada celular ahí sí ya tiene su lenguaje propio. Si tú logras determinar cuál es el lenguaje de tu celular, todo esto también te va a servir para regular esos parámetros en tu celular. Para utilizar tu cámara en modo manual, primeramente tienes que seleccionar tu cámara en el dial de modos en el modo M. Aquí tú vas a tener acceso a modificar tres parámetros principales para manejar nuestra cámara en modo manual, y mediante el uso de estos tres aspectos principales vamos a exponer correctamente nuestra fotografía. ¿Qué es exponer? Bueno, si tú no sabes absolutamente nada de fotografía o nada de utilizar tu cámara en modo manual, vamos a ver conceptos básicos desde cero para que logres tener un entendimiento básico de cómo funciona tu cámara y cómo la puedes utilizar. De entrada, todo el ejercicio va a tratarse de cómo hacer una correcta exposición. ¿A qué le llamamos una correcta exposición? Simplemente al hecho de que una imagen quede con mucha luz o con poca luz, o muy iluminada o muy oscura. A eso se le llama exponer tu fotografía. ¿Qué tan correctamente expuesta está? ¿Hay algo correcto? ¿Hay un parámetro correcto? No hay ningún parámetro correcto, tú lo eliges, así que no hay correcto o incorrecto. Una vez que tenemos nuestra cámara en modo manual, vamos a poder manejar tres aspectos principales, que es la apertura, la velocidad de obturación y el ISO. Cada uno interviene directamente en la cantidad de luz que va a entrar a tu cámara o a tu sensor y que a su vez va a iluminar la fotografía, pero todos estos aspectos intervienen en otras características de la propia fotografía que vamos a ver ahorita. No simplemente es dejar entrar más luz, porque va a tener otras afectaciones que vamos a ver ahorita. Primeramente vamos a controlar la obturación. La obturación se refiere a que hay un aparato mecánico en tu objetivo que impide la entrada de luz. Abre y cierra, y mientras más abre, más luz entra al sensor, mientras más cierra, menos luz entra al sensor, y en modo manual tú lo vas a poder controlar. Vamos a determinar con qué tanta apertura queremos tomar la fotografía, y esto se mide y se identifica con una F. Puede ser F1.4, F1.8, F2, F6, F11, F22. Eso varía dependiendo tu objetivo, y si tú cambias de objetivo puedes obtener diferentes aperturas. Los objetivos son más preciados y más costosos mientras más tengan apertura. Con una apertura más grande vas a dejar entrar más luz a tu sensor. Si tú tienes un lente de kit, a lo mejor simplemente abre a 3.6, que pues no es tan luminoso, pero pues la mayoría de cámaras vienen con ese tipo de objetivos básicos para todo uso. Y entre el F es mayor, un F11 o F8 o F22, entre son números más grandes, la apertura es más cerrada y menos luz va a entrar a tu fotografía. Y como afectación secundaria, cuando tú determinas la apertura, aparte de determinar qué tanta luz entra a tu sensor, determinas cuál es la profundidad de campo. O en otras palabras, para no enredarte mucho, es qué tanto el fondo queda borroso o desenfocado. Se le llama bokeh en fotografía. Claro que tú has visto fotografías con un fondo borroso, que son las más atractivas o tienden a ser las fotografías más atractivas. Entonces, recuerda, mientras más abras tu objetivo y el F sea más pequeño, 1.8, 2.2, 1.6, vas a tener mayor desenfoque en el fondo, y mientras más cierres tu objetivo, menos desenfoque vas a tener. Y aquí tú me vas a decir, pues simplemente lo abro a todo, o lo abro lo más que se pueda para tener el fondo lo más desenfocado que se pueda y que la fotografía sea más atractiva. Aquí la cuestión es de que si tú estás haciendo fotografías en exteriores, puede que a lo mejor no puedas abrir tanto tu objetivo, dado que va a entrar demasiada luz a tu sensor, y si tomas fotografías a las 12 del día, pues no te va a quedar correctamente expuesto, pero lo puedes controlar con otros parámetros. El segundo parámetro es la velocidad de obturación, y es simplemente que vamos a determinar la cantidad de tiempo en el que el sensor va a estar detectando luz. Entonces, cuando nosotros le damos clic y tomamos la fotografía, el sensor detecta imagen o detecta luz un determinado tiempo y después deja de detectar luz. Ese tiempo es el que vamos a controlar, y pues medianamente es por lógica. Mientras más tiempo tengas abierto el sensor o más tiempo tengas el sensor activado, más luz va a entrar.
y entre menos tiempo pues menos luz va a entrar. Esa sería la afectación más sencilla. Y la velocidad de obturación en nuestra cámara la vamos a ver con fracciones. Se mide en segundos y la podemos observar en fracciones. Puede ir desde 5 segundos, 30 segundos, 20 segundos, cantidades de tiempo muy grandes, que en fotografía es mucho tiempo, hasta un 22avo de segundo, un milesavo de segundo. Entonces, entre más grande es la fracción, menor es el tiempo, porque simplemente es una fracción de segundo que la cámara abre, detecta y cierra. Abre, detecta y deja de detectar inmediatamente. Es un corte más rápido que el parpadeo incluso. Y mediante la fracción es más pequeña, un treintavo es más lento. Recuerda que esos son pues matemáticas básicas. Entre más grande es la fracción, pues es más pequeño de la cosa que estemos hablando, en este caso tiempo en segundos. Pero la segunda afectación es de que cuando nosotros tomamos una fotografía, activamos el sensor y el sensor empieza a captar luz e imágenes. Todo lo que nosotros vemos es luz reflejada del objeto o luz refractada del objeto hacia nuestros ojos o hacia el sensor. Entonces, si tú determinas una velocidad de obturación muy lenta, cuando actives el sensor va a quedar recibiendo luz y nosotros movemos la cámara, o si nuestro sujeto delante de nosotros se mueve, va a aparecer movida la imagen. Entonces ahí podemos tener algunas afectaciones. Entre más rápido sea la velocidad de obturación, más nítido va a quedar la fotografía, pero menos luz vamos a tener en la fotografía. Y mientras más lento sea la velocidad de obturación, más luz va a tener, pero puede que la imagen nos salga poco nítida o movida. Aquí tenemos que encontrar un equilibrio para los parámetros que estamos moviendo. Y el último parámetro que vamos a determinar es el ISO. El ISO es algo inherente a tu cámara. Al igual que la velocidad de obturación es algo inherente a las cámaras, el ISO es algo inherente a las cámaras. El ISO simplemente es la sensibilidad que va a tener nuestro sensor a la luz. Y entre más sensibilidad, entra más luz; entre menos sensibilidad, entra menos luz. Esto se determina en números enteros, va desde 50 o 100 dependiendo de tu cámara, hasta 32.000, hasta 16.000, 22.000 dependiendo de tu cámara. Pero el ISO también afecta en otra cosa. Entre más grande es el ISO, más sensibilidad tienes, pero menor calidad tienes a tu imagen. ¿Por qué? Porque le estás dando mayor sensibilidad a tu sensor y eso lo estresa, eso degrada la imagen. Imagínate si tú estás escuchando un audio y el audio se escucha bajito. Si tú le subes al volumen en lo que sea que lo estés escuchando, vas a lograr conseguir escuchar lo que quieres escuchar, pero aparte de la voz, te va a traer ruido y te va a traer sonidos y te va a empezar a traer otro sinfín de sonidos que no queremos. Ese ruido también se le llama ruido en fotografía. En la fotografía, si tú elevas mucho el ISO, va a tener mucho ruido porque el sensor se está forzando demasiado. Y el ISO siempre lo tienes que tener lo más bajo posible, contemplando las otras restricciones de los otros dos parámetros que vimos. No quiere decir que siempre lo vayas a usar a 100. Hay veces que lo puedes usar a 1200, 1800, depende la imagen o depende la situación en la que estemos hablando. Pero recuerda, siempre el ISO trata de determinarlo lo más bajo que se pueda. Entonces, este parámetro del ISO básicamente es el último parámetro que vamos a determinar al tomar una fotografía y va en consecuencia a los otros dos parámetros que nosotros vayamos a determinar. Entonces, básicamente son estos tres parámetros los que vamos a elegir y vamos ahorita a hacer un ejercicio práctico de cómo tomar unas fotografías. Ok, vamos a iniciar nuestro ejercicio. Aquí ya tengo mi cámara, está en modo manual y vamos a identificar primeramente de dónde vamos a poder mover nuestros parámetros. Normalmente las cámaras tienen diales o rueditas para poder determinar los parámetros. Aquí tengo una ruedita o un dial y aquí tengo otra. Eso es para la apertura y para la velocidad de obturación, y el ISO lo determinamos mediante un botón. Aquí ya pusimos nuestra cámara en modo manual y lo primero que vamos a determinar es la apertura. Aquí tengo mi apertura en f10. Cuando tú pongas tu cámara en modo manual va a tener parámetros diferentes. Ok, vamos a determinar primero la apertura. Yo voy a requerir a esta distancia, yo quisiera una apertura muy abierta. En este momento también hay poca luz y si ven pues hay mucha oscuridad, entonces necesito una apertura muy abierta para que entre mucha luz y que haya un desenfoque, porque son los dos aspectos en los que interviene la apertura. Entonces vamos a bajar con este dial, ahí estoy moviendo hacia mucha luz. Este objetivo particularmente abre hasta 1.4, pero yo en este momento lo voy a dejar en 1.8.
Puedo dejarlo en 1.4 sin problemas, pero ahorita voy a elegir 1.8. Si ven, ya mi fotografía está completamente iluminada. Vamos a elegir el segundo parámetro, que es la velocidad de obturación. La velocidad de obturación yo voy a elegir un 100... A ver, vamos viendo. Yo creo que con un 125avo puede salir una buena fotografía. Y a pesar de que se vea bien, vamos a tomar una fotografía en este momento. Así estaría ya nuestra fotografía. Pero recuerden que nos falta determinar nuestro tercer factor, que es el ISO. Y acuérdense que el ISO, entre más grande es el ISO, más luz entra, pero menor calidad vamos a tener. Entonces aquí yo voy a bajar mi ISO hasta 100. Ahora vamos a tomar la fotografía. Y así quedaría ya mi fotografía. Estos son los únicos 3 valores que yo moví. Ahora bien, vamos a hacer otro ejemplo porque no todos tienen la apertura de 1.8. Hay algunos objetivos que tienen aperturas de hasta 5.6. Vamos a hacer el ejercicio con una apertura a 5.6. Ahí ya determiné mi apertura. ¿Qué voy a hacer? Voy a modificar mi velocidad de obturación. Entonces voy a hacer que entre más luz al sensor. Ahí tengo un décimo de segundo. Estas son velocidades muy lentas y no es recomendable tomar fotografías así. Yo ahorita tengo un tripié, de hecho es un tripié de muy mala calidad solo para este ejercicio, pero voy a tomar la fotografía así porque a lo mejor tú tienes la restricción de un F o una apertura muy grande. Así queda la fotografía, pero este parámetro de un décimo es un parámetro muy lento que en la realidad nunca vas a poder usar o casi nunca vas a poder usar a menos de que tengas un tripié. ¿Qué velocidad tengo que usar? En primer lugar, hay una regla básica que no es tan absolutamente matemática, pero es bien conocida que te puede ayudar. Nunca tomes a velocidades de obturación más lentas que lo que estás utilizando de objetivo en milímetros. Yo aquí tengo un 30 milímetros, por lo que la regla básica me diría que yo no puedo bajar de un 30avo de segundo. Entonces vamos a poner un 30avo de segundo y vamos a tomar la fotografía. Ok, a lo mejor así quedó y yo no estoy moviendo el ISO. Tú me vas a decir, pues entonces ¿para qué sirve el ISO si simplemente lo voy a dejar en 100? Nos vamos a encontrar con diferentes situaciones. Imagínate que nuestro sujeto se está moviendo. Es un perrito, es un ave, o es un auto, o es una persona y se está moviendo. Entonces si yo tomo una fotografía ahorita, ve cómo va a salir la fotografía. A esa velocidad de obturación, si nosotros nos fijamos en la fotografía sale movida, sale poco nítida. Entonces, si nosotros tomamos fotografía a velocidades muy lentas, nuestro sujeto no va a salir correctamente bien enfocado. Entonces, aquí en la fotografía vemos que pierde nitidez. Entonces, si nosotros nos encontramos con esa restricción de que tenemos una apertura bastante corta y no podemos hacer uso de una velocidad de obturación muy lenta, hay que echar mano del ISO. Vamos a hacer un ejercicio simplemente para que quede más entendido este tema. Vamos a hacer una fotografía a un segundo entero y vamos a exponer correctamente los otros parámetros. Por ejemplo, en el ISO me voy a ir más abajo. Ok, vamos a ver qué pasa con una velocidad de obturación tan lenta. Ok, vean lo que pasa, como el objeto sale totalmente barrido. Entonces nos podemos encontrar situaciones como esta, en donde vamos a tener que exponer nuestra fotografía por nuestros otros parámetros. Otra cosa que no vimos es la afectación de la apertura. ¿Cómo lograr el fondo borroso? Aquí atrás vamos a ver una taza. Vamos a poner nuestra F lo más cerrado que se pueda, para que vean cómo vamos a desenfocar el fondo de una manera más atractiva y más agradable. Ahora yo tengo una apertura de 1.4 y me está entrando muchísima luz al sensor. Ahora vamos a regular mi velocidad de obturación. Fíjense que en un 80avo se ve bien. Vamos a hacerlo un poquito más rápido, uno partido en 250, y vamos a subir un poquito el ISO. Ok, vamos a hacer nuestra fotografía. Y fíjense cómo la taza de atrás está desenfocada, y eso lo logramos con la apertura. Lo más importante de todo esto es practicar y practicar y practicar. Mediante más practiques, más vas a tener el feeling de los parámetros que estás utilizando y qué parámetros utilizar en cada situación.
no te frustres si las situaciones que quieres resolver a lo mejor no te salen al 100% como tú quisieras, pero es cuestión de práctica. Por favor, no retrocedas, no vuelvas a poner tu cámara en modo automático. Aunque te cueste trabajo, hay que practicar. Te garantizo que en muy corto tiempo vas a poder solventar cualquier situación a la que te enfrentes con tu cámara. Bueno, aquí terminamos la práctica. Esto simplemente es un resumen para que tú logres utilizar tu cámara en modo manual. Si te interesó este contenido y si te interesa más de la fotografía, tengo un curso completo gratuito en YouTube para que te puedas adentrar más a fondo en el mundo de la fotografía. El curso va desde las partes de la cámara, desde cero hasta cómo editar tu fotografía en Lightroom, pasando por la utilización de objetivos, luces, parámetros y todo lo que necesitas para comenzar en el mundo de la fotografía. Suscríbete y chécate el curso completo y pues asimismo déjame en los comentarios qué te pareció, cualquier duda que tengas, comparte este video a quien creas que le puede ser útil y nos vemos hasta la próxima.